Gusto en presentar el tema de riesgo de mercado. El riesgo de mercado, pues también es conocido como un riesgo sistemático, en donde se puede tener pérdidas de valor que puede tener un activo, un instrumento financiero. Esto debido a los cambios, variaciones o fluctuaciones en el precio que tiene este activo dentro de un mercado grande que se está consultando. Dentro del riesgo de mercado podemos mencionar un antecedente que es el mercado que está siendo regulado por disposiciones o mandatos del Comité de Supervisión Bancaria, que es Basilea, en donde ellos la principal función que tienen es regular el riesgo o esas pérdidas de mercado en el mercado financiero. Y de acuerdo a esto, pues ellos tienen establecido una fórmula que es el VAR, en donde ellos pueden hacer mediciones cuantitativas en cantidades de los montos máximos de un activo que ellos han invertido. Recordemos que acá pues llegan a tener ciertas volatilidades en el precio en el mercado, y es por eso que como comité de Basilea pues se conforman por varios países que en el sector bancario pues ellos tratan de dominar o establecer esas volatilidades de poder mantener para que los precios de tanto de los activos que se estén cotizando, pues el valor sea mantenido y que no tenga grandes variaciones de acuerdo al entorno económico global del país, y pues por ello que se han juntado estos bancos. Antes de implantar una estrategia de gestión de riesgos, es imprescindible la identificación y el análisis de cada uno de los factores de riesgo de mercado a los que se encontraría expuesta la entidad en función de la estrategia de negocios que pretende desarrollar. La entidad debe de seguir pasos para tener una visión completa de los riesgos. Entre estas tenemos tres puntos. La identificación de los factores de riesgo. Es la identificación clara de los factores de riesgos que determinan las variaciones de valor de la cartera. En este punto se debe de conocer profundamente cada uno de los productos de la entidad. Luego tenemos el mapa de posiciones, y este mapa mostraría a través de posiciones equivalentes a las posiciones reales la sensibilidad del valor de la cartera ante variaciones en el valor de los factores de los riesgos que la definen. Este análisis permitirá de manera sencilla entender dónde se encuentra concentrada la cartera y que cuando sucedan las variaciones, poder determinar las repercusiones sobre esas variaciones. Luego tenemos el mapa de pérdidas y ganancias. Este análisis partirá de suponer unos determinados comportamientos en los factores de riesgos y determinar el comportamiento de la cartera total o de una parte de ella. Este es el punto final en donde se encuentran los resultados finales y la obtención de un conjunto de escenarios posibles de riesgos. Buen día, compañeros, gusto saludarlos. Continuando con nuestra explicación, tenemos el riesgo de tipo de interés, que es un derivado del riesgo de mercado. En Guatemala específicamente se encuentra regulado por la Junta Monetaria en la resolución 119-2016. En el artículo 2 nos dan definiciones, dentro de ellas se encuentra el riesgo de la tasa de interés, donde nos indica que es la contingencia que una institución puede incurrir en pérdidas por mantener o tomar posiciones en instrumentos de renta fija o variable y otros instrumentos financieros que se encuentran en función a los tipos de interés de la cartera de negociación. En general, todos los agentes económicos se encuentran expuestos de una u otra forma al riesgo de tipo de interés. Por ejemplo, las entidades financieras, empresas, inversiones institucionales e inversores individuales, en mayor o menor medida, se encuentran amenazados por la posibilidad de la variación del precio del dinero. Sin embargo, no a todos les influye de la misma manera.
si el tipo de tasa se desplaza en una u otra dirección, sabiendo que cuando existe este tipo de variaciones se dan por sectores y afectan específicamente algunas industrias económicas, o bien puede afectar una tasa a nivel país. El riesgo de tipo de cambio. Como ya lo mencionaba, este concepto se encuentra en la resolución de la Junta Monetaria 119-2016, donde nos menciona que es la contingencia que una institución pueda incurrir en pérdidas como consecuencia de movimientos en los tipos de cambio que afecten adversamente el valor de las posiciones en moneda extranjera. El tipo de cambio en nuestro país ha sido estable en el largo plazo. No obstante, por ser una economía pequeña y abierta a exposición a choques de la economía externa, en Guatemala el tipo de cambio es determinado por la interacción entre oferta y demanda y el mercado cambiario, como es muy similar en los diferentes países en el mundo, por lo que está expuesto a las variaciones en los flujos del mercado cambiario. En otras palabras, este riesgo es la pérdida potencial como consecuencia de las variaciones del tipo de cambio, según su volatilidad y la posición que tengan el agente en cada divisa. Puede ser una posición larga, una posición corta o una posición neutra. Muchas gracias. Continuamos con el desarrollo del tema del riesgo de mercado, lo cual lo definimos como la posibilidad de sufrir pérdidas en posiciones dentro y fuera de balance a raíz de oscilaciones en los precios de mercado. El riesgo de mercado está sujeto a requerimientos y factores de riesgo de acciones y factores de riesgo de mercancías. Factores de riesgo de acciones se refiere a la posibilidad de que el valor de una acción cambie debido a factores específicos de la empresa o del mercado en general. Una entidad se encuentra expuesta a riesgo de acciones cuando su valor depende de una cotización de determinadas acciones o índices de acciones en los mercados financieros. Una entidad está expuesta a riesgo de acciones cuando posee inversiones en otras compañías, así como también el riesgo de mercancías está asociado con las variaciones en los precios de los productos básicos o materias primas, como el petróleo, el gas natural, los metales y los productos agrícolas. Una entidad o negocio se encuentra expuesta a riesgo de mercancías cuando su valor depende de la cotización de determinadas mercancías en mercados nacionales e internacionales. También este tipo de riesgo está relacionado con la volatilidad del mercado de valores y puede ser influenciado por una variedad de factores. Factores como los informes financieros de una empresa, cambios en la gestión, el entorno competitivo y las condiciones económicas generales de una entidad. La alta volatilidad en el mercado de acciones puede resultar en grandes fluctuaciones en el valor de las inversiones. Existe riesgo de mercancías cuando una entidad tiene inversiones en mercancías y los cambios de oferta y demanda se ve reflejado en políticas gubernamentales, los eventos y las condiciones climáticas. Estos factores y o condiciones pueden afectar los precios de los productos. Tipos de riesgo de mercado. Los riesgos de mercado van a ser aquellos que están asociados, ¿verdad?, a las fluctuaciones en el valor de los activos financieros. Esto es debido a los cambios y condiciones que se dan en el mercado. Acá tenemos los principales. Tenemos el tipo de riesgo de tipo de interés, ¿verdad?, que es que las tasas de interés afecten el valor de los instrumentos financieros. Tenemos el riesgo cambiario, que es las posibilidades de las alzas y bajas o devaluaciones
de las monedas que afecten las inversiones que están denominadas en diferentes divisas. Tenemos el riesgo de acciones, que es por la volatilidad de los precios de estas acciones, ¿verdad? Y que pueden afectar, ¿verdad? Todo lo que es el desempeño de una empresa directamente. Y tenemos el riesgo de crédito, que es el riesgo de impago y posterior deterioro de una cartera crediticia y que puede venir a afectar lo que es las calificaciones crediticias de una institución o de un emisor de deuda. Continuando con los tipos de riesgo de mercado, tenemos el riesgo de liquidez, en el cual un activo financiero no se pueda comprar o vender rápidamente y esto puede afectar el precio de mercado de manera significativa. Tenemos el riesgo de volatilidad, el cual es relacionado, ¿verdad?, a la variabilidad o inestabilidad de los precios que hay en el mercado y esto puede afectar tanto acciones, bonos, divisas y derivados. Tenemos también riesgo de commodities o precios de mercancías, en el cual los precios de las materias primas, como el petróleo, por ejemplo, metales preciosos, productos agrícolas, mercancías y servicios pueden afectar tanto a los productores como a los consumidores. Siguiendo con el tema, yo les voy a hablar un poco sobre cómo enfrentar el riesgo de mercado. El riesgo de mercado es crucial para poder proteger la inversión y poder alcanzar los objetivos financieros de cualquier empresa. También es importante mitigar el riesgo de mercado, establecer un horizonte de inversión a largo plazo y mantener esta visión a largo plazo. También es importante tomar en cuenta que aunque los mercados puedan experimentar fluctuaciones en el corto plazo, a largo plazo tienden a mostrar un crecimiento y un rendimiento que es más estable. Entonces, algunas estrategias comunes que se pueden utilizar para poder gestionar el riesgo de mercado son educación y asesoramiento, la diversificación, también el monitoreo continuo que se lleve, también el establecer límites de pérdidas y también instrumentos financieros derivados. De las estrategias antes mencionadas, algunos de los puntos importantes a definir son como diversificación, que nos dice que es importante diversificar tu cartera de inversiones, que esto nos puede ayudar a mitigar el impacto de una caída en el sector en específico. También los instrumentos financieros derivados, es importante utilizar opciones, futuros y otros derivados que nos pueden proporcionar cobertura contra movimientos adversos que puedan existir en el mercado. También establecer límites de pérdida, que esto nos define cuánto se está dispuesto a perder antes de salir de una inversión. También el monitoreo continuo, mantener un ojo en el mercado y ajustar estrategias según como sea necesario. También está la educación y el asesoramiento, que es mantenernos informados sobre las tendencias del mercado actuales. Finalmente, es importante recordar que el riesgo de mercado depende tanto de la oferta como de la demanda, que esto normalmente está relacionado con las ventas y el valor de la compañía. También es importante tomar en cuenta que otro tipo de riesgo que es relevante para las organizaciones son los no financieros, que estos son aquellos que tienen que ver con el gobierno corporativo, el riesgo y el cumplimiento de normativas internas y externas de cualquier compañía. En definitiva, pues los riesgos de mercado tienen un impacto negativo grande en la seguridad del sistema económico, tanto en la competitividad de las empresas nacionales ante las empresas que son extranjeras. También traen una disminución de fondos totales para el crecimiento económico en diferentes sectores. Como pudimos observar, existen varios tipos de riesgos de mercado, como por ejemplo el tipo de interés, que la verdad por la volatilidad existe este riesgo. Los riesgos cambiarios, los riesgos de acciones y los riesgos de crédito. Entonces, como hemos observado, es importante la diversificación como un tipo de estrategia en los riesgos de mercado, ya que por medio de la diversificación podemos mitigar los riesgos y estar expuestos en un solo giro de negocio eh, es, es un alto riesgo. Entonces, lo que se necesita es diversificar los fondos para poder así abarcar más tipos de mercado
y no tener expuesta la plata en un solo tipo de negocio. Esto ha sido riesgos de mercado. Gracias.